Muy buenos días, muchachos. Hoy, segundo día de ruta en camino hacia la garganta del Dadés. Ya el pie no es tan grave, pues no me duele tanto como ayer. Todavía me duele un poco, pero menos. O sea, quiere decir que un par de días con algunas pastillas que tengo por ahí, un diclofenac, si tuviese una crema buenísima, pero no tengo, se va a recuperar. Hoy me puse estos lentes para parecer un poquito más pro, aunque no lo sea, pero bueno, eso tal vez psicológicamente me hace sentir más competente a nivel off-roadístico. Qué disparate, hablo a esta hora de la mañana. Son las 7:45 de la mañana. Espero que hoy rinda el día. Miren estos paisajes, muchachos, qué increíble. O sea, esto no tiene precio. Esto seguramente, si no venimos en una moto o en un vehículo adecuado, son cosas que jamás podremos disfrutar. O sea, viajando como turistas, hacemos las ciudades muy bonitas, pero nos perdemos de todas estas cosas. Nos perdemos de la naturaleza, que es lo que es verdaderamente real. Todo lo demás es construido por el hombre. Como en un día lo puede construir, al día siguiente lo pueden destruir como si no fuese nada, como si nada importase, ni las personas, ni la inversión, ni el tiempo, ni lo que han dedicado generaciones en construir algo. Y también les quería comentar otra cosa. Saben que yo a la moto, antes de salir, le cambié las suspensiones, tanto los resortes de las horquillas delanteras como el mono amortizador de trasero, y me opté por una marca no tan conocida, digámoslo así. No quiere decir que no sea buena, y les digo que fue justa la decisión, fue acertada, es la palabra, porque la moto va muy bien. O sea, se siente la diferencia de aquí a China. O sea, fíjense que estoy haciendo claro, no es una terracería fuerte, pero no vibra. Y aparte trasera con los 50 kilos de equipaje más los 70 kilos míos, fíjate que agarro los huecos, los baches, y la moto va perfecto. O sea, la verdad que muy contento con la marca Agon. Es una marca inglesa, se llama Agon con H, Agon. En la descripción del video les dejo el link. Y miren eso, qué bonito, qué bonito. Todavía están los picos nevados. Eso debe ser la parte más alta de la cordillera del Atlas. Todavía hay nieve. ¿A qué altura estará eso? Estará más de los 2000 metros seguramente. O sea, aquí estamos a 1000 y pico. Bueno, volvimos a la terracería. ¡Ay! Y un poquito de piedra se complica. Piedra y arena floja. Mejor combinación imposible. Aquí arena floja. Pero la moto con estos neumáticos va súper bien. Esta carreterita sí está un poco más... Este pedazo sí está un poco malo. A pesar de que no es tan alto. O sea, no es tanta montaña como... Bueno, es montaña, pero bueno, ustedes me entienden. Uy, aquí viene otra bajada y otra subida. Vamos a pararnos porque... Ok, por aquí está bien. Estoy casi seguro que con las cámaras esto parece un Ya va... Estoy prendiendo por el culo aquí. Muchachos, que aquí sí concentración. Ay, qué estúpido. Qué estúpido. Frené. Bueno, no importa. Si quito la piedra esta. ¿Qué fue lo que me asustó? Esta piedra fue lo que me asustó. Pero ¿cómo hago para levantar la huevona esta de aquí? No, Jorge Guaire. Oye, Usney, porque está muy pesada moto. Está muy pesada la moto aquí. ¿De dónde la agarro? No tengo de dónde agarrar moto. Ay, me enderecé esto. Mejor. Qué bueno. Del jalón enderecé esto. Perfecto. Me sirvió. Ok. Allí adelantamos algo. No, creo porque es que el problema es que como está así en bajada, alzarla, o sea, es doble esfuerzo porque la tienes que alzar en la parte alta. Si hubiese sido hacia acá, pues es más fácil. Y el peón me duele, o sea, no le quiero esforzar mucho. Vamos a ver, dije un ciego. No, demasiado pesado. Quito las maletas, muchachos, y levanto y seguimos. La logré levantar quitando solamente el bauleto y la amarilla. Ok, verga, ¿será? Me monto. Es que estoy muy poco ágil. La pierna no me da. A ver si la bajo poquito a poco. Y ahí no baja más. ¿Será que logro darle la vuelta? A montarme de aquel lado que está más alto. Te doy la vuelta. A ver, esto se bajó. ¿Cuántos miran a regañar por esto que voy a hacer? Ok. Uy, a buscar los muertos aquellos. ¡Qué ladilla! Qué diferencia viajar con peso, que sí, bueno, fíjense que no es una papaya, a un experto que coño, un enduro, sube por aquí, pero me da miedo pegar en el cárter. Ya viene una ciudad, no la había visto, qué molleje por estar con la moto, llevar gasolina y a comer, y seguimos. Y se volvió a poner heavy, pero no pude grabar porque tenía las manos ocupadas. Pero aquí está. Uy, muchachos, está demasiado heavy. Para mí, pues, no joda, me siento un pro. Esos son los lentes. Gracias que me puse los lentes, estoy pudiendo sortear estos obstáculos. Coño es su mamá. Soy mamarito. Y es que no he desayunado tampoco. Y anoche lo que me comí fue una lata de atún. No, pero los neumáticos son... O sea, la diferencia es abismal. Ok, bueno, ya voy a llegar a aquella ciudad. Allá se ve que podré echar gasolina, tal vez. Y agarrar asfalto. Le voy a dar un poquito de velocidad, de caña, porque tengo que adelantar, porque estoy muy lejos. Todavía quedan como 600 kilómetros y debería llegar hoy.
Miren cómo son estos pueblitos. Voy a ver si consigo agua. Salam, water, agua, sí. No, petrol, benzín, per la moto, benzín. Sí, petrol, per motor. Veanti. Sí, dirà. Ah, ok. Sì. No. Sì. Sí, agua. O sea, me dieron agua del grifo, pero la metí para el agua de lavarme la boca y eso. Agua de beber no. Prefiero pasar sed y uno no está acostumbrado. Los estómagos de uno son muy delicados por ahora. Con yo. Ah, ça va. Agua. Water. Agua. Pero. Hello. Merci beaucoup. Como yo. Estoy con el francés a millón. Francesito ya. Compré este pancito, me lo como ahora más tarde. Verga, ya llevo más de 40 kilómetros por esta pista. Y es toda así. Y hay un viento. Y el problema no es... Ya las piedras son un problema, porque tiene mucha piedra y la moto eso va temblando que parece una licuadora. Es el viento. Hay tanto viento que yo arranco en esta vía y llego a aquella. Después tengo que vuelvo y vuelvo a bajar. No sé hasta dónde me va a llevar esto. Yo creo que esto me va a llevar por allá atrás de esas montañas, pienso yo. Abordeando esas montañas o algo por el estilo. Subir eso no es fácil y es pura piedra así. Resbala. Y no he comido nada, no he desayunado ni almorzado. Vamos al lío, seguimos. Son ovejas. Mira qué están comiendo. Ay, se me fue. Sí, son ovejas, yo creía que eran piedras. Estoy desvariando. ¿Qué comen estos pobres animales? Verdaderamente la carne blandita, si lo que comen es piedra. Ah, las maticas esas que están ahí. Ay, este huevo no se va a quitar. Bueno, la cosa está mejorando. Ya de ovejas pasamos a camellos. Este es el primer grupo de camellos que... Dromedarios. Son locos. Vamos, loquito. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals. Wow. Este pedacito se puso peor. What the fuck. No me jodas, este es el lecho de un río, donde lo pongan. O de lo que fue un río. Muy bien. Ah, no. Me metí mal. Tengo que dar la vuelta. A dar la vuelta, señores. Miren esto, casi me esmadro ahorita. O sea, me esmadro, es casi me caigo. Estoy mamado. Y si es para acá, porque por allá veo el corte de la carretera. Salvé de verga. Qué cansino. Esto es un río. Río seco. Sí, por aquí. Qué buen verguero me estoy metiendo yo. No, si yo no hubiese agarrado eso parado, me hubiese caído como 6 veces. Vamos a transar. Esto está demasiado empeñativo para esta moto. Sigue para abajo. Sé que chivo que se devuelve ese nunca, pero... Me disculparán la quejadera, pero no tengo fuerza, tengo hambre, estoy cansado, tengo bastante miedo también, se los tengo que confesar, porque no sé si esto pueda empeorar. Mierda, esto es heavy, esto es enduro, apenas consigo una sombrita, espero que la cámara esté agarrando todas esas imágenes. Tengo que llegar a la parte de arriba de la montaña, eso es seguro, para después comenzar a bajar. Pero esa travesada del río estuvo heavy. Y la subidita después, ni les digo. Vamos amor mío, tú puedes hacerlo, negrita. Vamos bestia, tú puedes. Ay, aquí hay un poco de cedros del Líbano secos, Me parece que aquí quisieron sembrar y no dio resultado. Bueno, todavía faltan 290, o sea, hicimos unos 30 kilómetros. No me jodas, pero estoy mareado del hambre.
Pero la única cosa que me hace un poco feliz, una, que voy a comer, dos, que ya estoy viendo planicie desierto allá. Yo creo que aquí atravesamos las montañas y caemos en desierto. Entonces, bueno, me voy a sentar por aquí a comer, a descansar un rato, saco la silla, una hora y media y seguimos camino. Este video no sé ni siquiera cómo lo voy a editar, de tanto frog que he hecho. No sé si les va a gustar. Ok, bueno, seguimos ruta, barriga llena, corazón contento. Verdaderamente que esta rutica está emocionante, ¿no? Está como heavy, está como buena para venir a hacer con un 300, un 250, una vaina así de cross. Bueno, muchachos, seguimos ruta, esperemos llegar algún día a algún lugar hoy. Algún día no, esperemos llegar hoy a algún lugar porque se está haciendo interminable. Bueno, creo que ya llegamos a la cima. No puedo creer que tenga que subir allá. Miren cómo está la parte todavía nevada. Bueno, seguimosle. Tengo las piernas acá alambriadas. Yo creo que van como unos 300 kilómetros de pura pista. Wow, impresionante cómo viven esas personas aquí. A lo mejor son hasta más felices que uno. No están pendientes de las vainas de los demás. De que hizo esto, que hizo el otro, o que se compró esto, que se compró el otro. Viven su vida, producen su comida. Digo yo, pienso yo que sea así. Bueno, para la felicidad de algunos y la tristeza de otros, ya vamos a llegar ya llegamos al asfalto. Ya entramos al asfalto. Tony Finn, ¿para qué quedamos nosotros? Tony Finn. Bueno, muchachos, cuando vean este video y les provoque hacer esa ruta que hice, se las voy a dejar ahí en Wikiloc, se las voy a dejar también en la descripción del video, en la aplicación de Atlantis Moto. Pero no se tarden mucho en venir a hacer, porque si vienen dentro de 5 años ya a lo mejor el gobierno va a haber asfaltado toda esa vaina. Entonces más vale que se pongan las pilas y vengan lo antes posible, porque está mi amor. Nos vemos al rato. Entonces seguimos ruta, a esperar llegar hoy, a ver si llegamos. Son las 3 de la tarde, faltan 276 kilómetros a la Borgo. No, ¿y aquí cómo es? ¿Parado? Chico, pues yo soy un pro. Es un rito de nada, de 20 centímetros. ¿Cuántas? 240 kilómetros, no hemos hecho nada. 60 de la última vez que les hice ver. Increíble. Demasiadas curvas, muchos pedazos malos, reparaciones, atravesar el río. Pero ya el panorama está cambiando al punto donde quiero llegar, que es algo así, muy bonito, ya lo verán. Ok, sí, 10. 10. 10. Michel. ¿Cómo? Michel. Dadis. Nosotros. Sí. Ajá. ¿Es de dormir? Más tarde, pero 6, 7. Cuando se echa la gasolina así, te la cobran más cara, pero por lo menos conseguí 10 litros en 170. En las estaciones de servicio cuesta 10 litros 140. O sea, la diferencia fueron 30 dirham, que es la moneda de aquí, que son 30 dirham, son 3 euros. O sea, no es tanta la diferencia. Todavía es temprano, son las 4, puedo rodar hasta las 7 y en 3 horas algo hago, al menos 120 kilómetros hago, la mitad, y nos acercamos un poco. No creo que me dé el tiro de llegar hoy allá. Faltan 200 kilómetros, estamos a 2230 metros de altura. Acabo de ver. Miren a las coñas estas, a la verga, miren el chivito ese y aquellas allá arriba. Yo creo que estas son las cabras del Alfran. ¿Cómo se llama la crema esa? Mira cómo bajan. ¡Qué molleja! Increíble. ¡Hijas de puta! No, a cagar, va. ¿Qué molleja de equilibrio tienen esos animales? Miren esto. What?
Muchachos, se está complicando la situación. Yo creo que ya llegué a lo más alto. De aquí toca bajar. Estoy como a 3000 metros de altura y me queda como 1 hora de luz. Es que no estoy adelantando nada, estoy adelantando como 40 kilómetros, 50 kilómetros en 1 hora. Porque es que aquí ya no hay asfalto, esto es pura granza de esta y hay que ir despacio, hay que evitar un accidente aquí, imagínate. Entonces el problema no es dormir, porque ustedes saben que yo meto la carpa aquí, donde sea, pero el problema es la temperatura. Si ahorita estamos a las 6 de la tarde, estamos en 14 y esto baja a 0 y yo no tengo material para 0. Yo hasta 7 aguanto. Bueno, ayer dormí más o menos a esa temperatura, 7, 8, pero menos de allí, aunque por lo que veo ya estamos bajando. No hay nada aquí, olvídense de que voy a conseguir hotel, hostel o pensión o peores nada. O sea, yo creo que si se me pone de noche y la temperatura sigue bajando, me tocará tocarle la puerta a alguien y pedirle que me dejen dormir en su casa. Nunca lo he hecho, pero si toca, toca. Bueno, todo tiene, algún momento llega la solución. Fíjense lo que acabo de ver ahí. Hotel Camping, Cash Bash, Chitorene, restaurante a 25 kilómetros, Wi-Fi. 25 kilómetros. Estamos a 67, 70, a 90 kilómetros. Miren estas casas, miren esta zona que estoy atravesando, miren estas casas. Qué bonito, ¿no? Y los coñitos siempre, adiós. Esta casa la trataban muy autóctona. Que estoy viendo un camping, estará abierto. Vamos a ver, ya que voy a rodar, si son las 18:46. Hay como unas habitaciones allí. Vamos a ver si sale alguien. Yo por la hora me voy a ir quitando los lentes estos de sol. Así voy a bajarme, así conocen al patrón, al de patrón. Ajá. ¿Qué? Sí, ¿cuánto? How much? ¿Tu as mangé de quoi ou bien non? No. Non. Per the tent, 50. Ouais. For the tent. 50. Ok. Quiero aprender el francés. No. La tente. La moto, la tente. Sí. Ok. 5 euros. Bueno, ya, basta. Está rodando esta hora, sí. Y después cuando ya iba a poner la tienda de campaña, me dice el señor, en francés, que muy poco lo entendí. No la pongas. Duerme adentro y prácticamente paga lo mismo. Y yo, bueno, está bien. Miren cómo es la habitación. Las camas allí, como una colchoneta, una esterilla y como sacos arriba. Y ahí para guindar la ropa. Berbere, propio como es. Aquí tiene otra. Tiene varias habitaciones. Y el baño está aquí. Bueno, está bien, o sea, por lo menos conseguí algo y logré llegar a un acuerdo. Bueno, entonces muchachos, esto es todo por hoy. Mañana sí deberíamos llegar al lugar porque faltan 150 kilómetros. Y creo que allí sí me voy a quedar porque tengo que lavar y tengo que hacer algunas cosas. Y tratar de hacerles ver un poco el lugar y las cosas bonitas que hay. Porque lo he visto por foto, no lo conozco y se ve muy bonito. Porque después viene una cosa muy importante que va a pasar luego de ese viaje a ese punto donde voy a llegar. Voy a ir más hacia el sur, más hacia el desierto. Y viene algo muy importante, pero no les voy a adelantar todavía nada. Se los digo en el próximo video. Chao, hasta el próximo video.